de hoy. Miremos el video. Me gusta el primer traguito de café, sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer. Presentado por Popoyán, Siembre Seguro. Pero yo le digo que la producción porcina en Guatemala es una de las actividades pecuarias más importantes del país, no solo por el aporte nutricional que brinda a sus habitantes, sino también por las fuentes de empleo que genera. Según datos del último censo, la porcicultura contribuye con el 1.7% del Producto Bruto Interno, equivalente al 15.8% del Producto Interno Agrícola. La producción de cerdos tecnificada es la única forma en que el productor puede garantizar a los consumidores una carne sana, inocua y de calidad mundial. En el programa de hoy les mostraremos cómo, aplicando tecnología en todos los procesos, desde la selección del pie de cría, las instalaciones, la nutrición adecuada y un manejo integral de la granja, la porcicultura es un negocio rentable que contribuye enormemente con la seguridad alimentaria de los guatemaltecos. Los primeros pasos para la planificación de una granja es la localización del terreno, la construcción de instalaciones adecuadas y la implementación de equipo funcional que le permita automatizar lo más posible todos los procesos. Una buena planificación desde un principio, cuidar los animales bien, son muy nobles y eso tiene un buen futuro. Yo creo que el que lo pueda concebir de esa manera siempre va a estar queriendo crecer un poco más. Una vez conceptualizada la construcción de la granja, lo primero que debemos considerar es la adquisición de un pie de cría adecuado, que garantice la conversión del alimento en carne y la producción de una carne magra, como la que el mercado moderno solicita. El manejo integral de una granja porcina inicia en la etapa de gestación, en la que el productor garantiza que las hembras serán preñadas adecuadamente con el macho asignado de forma estratégica. El proceso de inseminación artificial se debe de realizar con mucho cuidado, guardando siempre las medidas de higiene y limpieza. El siguiente paso es hacer una limpieza en la parte interna de los labios de la vulva, tratando la manera de que quede totalmente limpio. Posteriormente se extrae el catéter y la sonda intrauterina, colocando un gel lubricante. Posteriormente viene la introducción del catéter, tratando de no lastimar el órgano reproductor de la cerda. El siguiente paso es la introducción de la dosis seminal, que en este caso son 50 mililitros con una concentración de 3.000 millones de células espermáticas en cada dosis. Al hacerlo de esta manera podemos asegurar un alto índice de preñez. Después del proceso de inseminación ya viene una serie de controles como el consumo de alimento y el estado de salud en general de las reproductoras, de tal manera que se pueda sostener una buena preñez, que lo ideal es de 13 a 14 lechones que lleguen a buen término al momento del parto. Una vez preñada la hembra, esta es trasladada al área de maternidad, en la que la cerda es atendida adecuadamente hasta que nazcan los lechones, los cuales son atendidos adecuadamente para garantizar un desarrollo propicio. Al igual que en la etapa de gestación, la nutrición en la etapa de maternidad es también especializada. Vita Cerdo Gestación en harina, recomendado desde el inicio de la gestación hasta 15 días antes del parto, tomando en cuenta hacer el ajuste de alimento administrado durante las etapas de la gestación para lograr obtener un buen peso de lechón al nacimiento, así como la adecuada condición corporal de la cerda al final del periodo.
El manejo de la alimentación de la cerda en el área de gestación se basa en la correcta evaluación del estado corporal y el ajuste de la cantidad de alimentación por día del ciclo de producción en que se encuentre la cerda. Esta es la sala de partos del área de maternidad. Esta es una de las áreas más críticas por el nacimiento de los lechones. Se requiere mucha higiene, mucha limpieza, mucha bioseguridad, debido a que los lechoncitos pues, recién nacidos están muy vulnerables y podemos caer en enfermedades muy prematuras si no tenemos las medidas correctas de higiene y de prevención y de bioseguridad. Pues como puedes ver, las instalaciones están diseñadas de tal manera que se puede llevar un control estricto, individualizado, tanto para la madre como para el grupo de lechones que ya está lactando. Debemos llevar un estricto control de consumo de alimento y control individual. Eso nos lo permite únicamente una instalación donde podamos tenerlas alojadas en este tipo de instalación y los espacios que están diseñados para los lechones para que tengan su área de confort, su área de amamantamiento y que facilite también la estructura para hacer una buena limpieza en el quehacer del día a día. El agua es uno de los factores muy críticos específicamente en esta etapa. Debemos recordar que es cuando la cerda está produciendo unas grandes cantidades de leche, por lo tanto debe tener mucho consumo de agua. Por lo tanto, la disposición de los bebederos debe de proveerles la cantidad de agua suficiente. Debemos de asegurarnos que estén estratégicamente ubicados y que tengan entre 1,5 y 2 litros por minuto su flujo de manera constante. Las cerdas las ingresamos entre 4 y 5 días antes de la fecha estimada de parto. Para eso pues tenemos un software que nos va dando el listado semanalmente de las cerdas que van a estar próximas a parto. En el momento del parto, las primeras horas son muy críticas para el lechón en cuanto al manejo de su temperatura corporal, calostramiento, que esté confortable, que pueda asir una buena teta para que aseguren una buena cantidad de leche. Para conservar su temperatura corporal es usar un talco que de alguna manera lo seca y lo protege para que no pierda su calor corporal. El lechón a tan temprana edad es termodependiente, es decir, él no tiene la capacidad de conservar la temperatura ideal que necesita. Por lo tanto, necesitamos este tipo de instalación, estas criadoras, para darle un ambiente confortable para él, que es entre 32 a 34 grados. De esta manera logramos pues que él tenga un buen desempeño a lo largo de la lactancia y evitamos aplastamiento de parte de las cerdas, enfriamiento de lechones que pues desencadenan muchas veces en diarreas y en otro tipo de problemas que se puedan dar. Muchas veces se improvisa con otro tipo de lámparas y otro tipo de equipos que no son los adecuados. Sin embargo, hemos visto que no se obtiene el resultado deseado. No es realmente luz lo que necesita, sino temperatura. Por lo tanto, deben de ser equipos que estén ya diseñados para lograr ese objetivo de dar ese microambiente que el lechón necesita. Otro de los equipos dentro de las instalaciones que son muy importantes es el comedero para alimentación de la cerda. La alimentación de la cerda es uno de los puntos más críticos porque de una buena alimentación y de una cantidad suficiente de alimentación depende mucho la producción de leche. Por lo tanto, debe ser un comedero que tenga ergonomía que la cerda necesita para que se pueda alimentar. En esta área es Bueno, miren, ese video nos explica un poco sobre la importancia de la porcicultura en Guatemala y nos hace un recorrido sobre dos instalaciones bien importantes, lo que es el área de maternidad y el área de gestación, ¿verdad? Nosotros vamos a ver eso en la 6ª y en la 7ª unidad. ¿Por qué? Porque antes vamos a tener que ver, ¿verdad?, un poquito de genética, otro poquito de bioseguridad y luego entrar a la parte de reemplazos. ¿Qué es un reemplazo? Es la cerda que va a reemplazar las cerdas descarte, que son las cerdas que regularmente ya tienen más de 6, 7, 8 partos y la productividad ha bajado. Entonces entramos también con la parte de reemplazo, luego llegamos a gestación y a maternidad. Los otros dos videos van a estar relacionados, como les decía, a fortalecer la práctica, ¿verdad? Comenzamos ya a cuidar la granja, ¿verdad? A mantener los índices de mortalidad menos del 5%, ¿verdad? En lechones
Y eso pues inicia el día que inician prácticas, que es el día miércoles, que van a ser las primeras asignaciones de las cerdas. ¿Cómo se asignan? Pues según la fecha probable de parto. 5 días antes se traslada de gestación la hembra a la maternidad y ahí ya comienza el alumno, ¿verdad? Según la fecha de traslado a maternidad, él tiene que estar 2 días antes de la fecha probable de parto y 2 días después dándole seguimiento a esa cerda, con la finalidad de que, digamos, desarrollar la atención de parto. Regularmente los partos, cuando no se sincronizan, ¿verdad? Los partos naturalmente, o los partos naturales regularmente suelen suceder de noche. ¿Por qué? Por las condiciones de tranquilidad y no estrés de la cerda, ¿verdad? En esas horas. Entonces, por eso es de que se programan los alumnos a cuidar la granja para que tengan la experiencia de atender un parto. Y el objetivo de este par de videos, que en conjunto nos dan todo lo que es el recorrido de cómo atender un parto, con algunas pequeñas diferencias de lo que hacemos en la granja, es que ustedes pues ya tengan los principios básicos, los elementos básicos cuando les toque, ¿verdad?, la atención de sus partos. Más el contenido pues y que van a desarrollar allá en la primera práctica para fortalecer esta parte y que ustedes pues realicen la atención de sus partos. Vamos a... De manera que todo el guante quede húmedo. Bueno. Síntomas del parto. Recuerde que diariamente en el galpón de parideras deben señalarse todas las hembras que cumplan 112 días de preñez, con el fin de revisarlas en adelante al menos 2 veces en la mañana, 2 veces en la tarde y 2 veces en la noche. En cada una de estas revisiones usted debe observar con cuidado si la cerda presenta cualquiera de los siguientes síntomas. Leche en los pezones. Para confirmar si la hembra tiene leche en los pezones, usted debe ordeñar presionando la glándula mamaria y el pezón en diferentes sitios de la ubre. Si hay leche, esta saldrá expulsada dependiendo de cada animal y de qué tan próximo esté el parto. Cerda inquieta. Usted puede considerar inquietas las cerdas que se mueven hacia adelante y hacia atrás dentro de la jaula y tratan de morder las varillas y elementos que tienen al alcance de su boca. Líquido sanguinolento. Busque el líquido sobre el piso o la reja, o también adherido a la vulva. Cerda tratando de anidar. Algunas cerdas raspan el piso con sus manos como si quisieran hacer un nido de paja. Meconio a través de la vulva. El meconio o estiércol de los lechones que apenas están naciendo puede salir incluso antes del primer lechón. Si se presenta, sale entre el líquido sanguinolento que ya se mencionó anteriormente. La cerda próxima a parir puede presentar cualquiera o ninguno de estos síntomas, aunque lo más normal es que presente los primeros 5 casi con seguridad. En caso de que se presente cualquiera de estos síntomas, proceda a prepararse para el parto con los implementos necesarios para la resección de lechones. Resección del lechón. Al ser expulsado cada lechón, el ombligo puede quedar fijo a la cerda a través de la vulva. En estos casos, reviéntelo tirando desde el mismo ombligo. Cójalo de la parte más próxima a la vulva y no de la parte más próxima al vientre del lechón. Nunca lo reviente tirando desde el mismo lechón. Naturalmente, esta operación no es necesaria si el ombligo se reventó solo al ser expulsado el lechón. Sujeción y revisión de la respiración. Tome el lechón por su cadera, dejando su cabeza hacia abajo. Manteniéndolo en esta posición, llévelo de inmediato al cajón y límpiele la nariz y la boca hasta que observe que respira. Se puede utilizar para ello viruta, toallas de papel o papel periódico en buenas condiciones. Manteniendo siempre el lechón cabeza abajo, termine de limpiar y secar todo su cuerpo a la vez que va frotando el tórax o pecho para estimular la respiración.
Perforación de ombligo. Corte el ombligo con las tijeras a 15 o 20 centímetros. Evacúe su contenido deslizando entre sus dedos. Desinféctelo metiéndolo en el frasco aplicador de yodo. Todo el ombligo y la base del mismo deben quedar untados. Si alguna zona queda sin untar, debe repetirse la desinfección. A continuación, usted puede llevar el lechón al cajón para que se caliente. Prueba de agresividad. Si el lechón expulsado es el primero de la camada, usted debe hacer una prueba para saber si la cerda será agresiva contra su propia camada. Para esto, acerque cuidadosamente el lechón hacia el hocico de la cerda. Si la cerda trata de morder, retírelo rápidamente. Tenga mucho cuidado al acercar el lechón. Usted mismo podría ser mordido. En estos casos debe aplicar tranquilizante a la hembra en las dosis recomendadas por el técnico. Cuando un lechón no respira. Cuando al limpiar la nariz y boca de un lechón encuentra que no respira, proceda de la siguiente manera. Primero verifique que el lechón esté vivo. Muchas veces los lechones no respiran luego de nacer, pero se mueven bastante, por lo que es obvio que están vivos. En caso de que el lechón no se mueva, usted puede sentir su corazón al palpar con los dedos o se observa su pálpito en la base del ombligo. Si el corazón no se siente, el lechón se considera muerto y debe ir a la caneca de la basura. Si está vivo, proceda como se menciona a continuación. Evacúe los líquidos de nariz y boca haciendo un balanceo fuerte. Esto no hace que el lechón respire, pero despeja el camino para que el aire entre y salga normalmente de los pulmones. Técnicas para activar la respiración. Usted dispone de las siguientes técnicas para hacer respirar al lechón. Todas son válidas. Frotación del pecho o tórax. Masaje de acordeón. Tenga la precaución de no forzar excesivamente durante los movimientos en los que acerque sus dos manos, pues puede lesionar el lechón. Aplicación de aire con la boca. Simplemente abra la boca del lechón y sople sobre esta. En algunas granjas utilizan resucitador y baño de agua fría. De esta forma estamos contribuyendo a elevar la supervivencia alrededor del parto y mejorando el tamaño de la camada, que puede ser destetada. Manejo del lechón patiabierto. Todo lechón patiabierto requiere atención especial. Cuando se presenten, proceda de la siguiente manera. Primero, masajes rotatorios. Haga masajes rotatorios en la articulación de la pierna con la cadera por 1 o 2 minutos. Esta operación debe repetirse al menos cada 2 horas hasta que el lechón se observe bien. Segundo, amarre de las extremidades. Una las 2 patas usando cinta de enmascarar u otro material que el técnico le indique, de manera que queden separadas una de otra, el equivalente de 2 o 3 dedos. Considere los lechones patiabiertos animales especiales a los cuales debe suministrar mayor cantidad de calostro. La atención esmerada del lechón patiabierto conduce a que la mayoría se conviertan en animales sanos. Palpación de la cerda. Una vez ha decidido que la cerda debe palparse, proceda de la siguiente manera. Hace nuevamente la parte posterior de la cerda hasta dejarla completamente limpia. Aplique desinfectante sobre la vulva y la zona de la vulva. Coloque a su alcance un balde con desinfectante limpio y el cajón para recibir los lechones. Colóquese el guante sobre el brazo apropiado, a la derecha si la cerda está echada sobre su costado derecho, y a la izquierda en el caso contrario. En adelante tenga la precaución de no tocar ninguna superficie con el guante, pues este se contaminará. Aplique desinfectante. Bueno, esa es la primera parte. Hoy vamos a ver la segunda parte, y al finalizar esta segunda parte hemos complementado el reforzamiento de manejo de partos, y pues vamos a platicar un poquito también para reforzar un poco más.
de manera que todo el guante quede húmedo. Lo ideal es un frasco con pistola o aspersor. Introduzca su mano enguantada con los dedos en posición de embudo. En algunos casos es conveniente que usted retire ligeramente su mano a la vez que la gira con el fin de que la vulva recupere su posición normal. Introduzca su brazo hasta que toque el lechón o hasta donde éste le alcance, si no encuentra nada en su recorrido. Si el lechón viene de cabeza, trate de cogerlo así. Si es muy grande y su mano y lechón juntos no caben, cójalo así. Si el lechón viene por sus patas traseras, entonces trate de agarrar estas metiéndolas por entre sus dedos por encima del corvejón para que no se le resbale. Ahora retírelo lentamente. Una vez sale, llévelo al cajón. Limpie su boca y nariz hasta que observa que respira. Nuevamente palpe la cerda, sacando todos los lechones que encuentre al alcance de su brazo. Una vez no encuentre más lechones, proceda con los que ya están en el cajón de manera semejante a como lo hace con un lechón nacido normalmente. Recolección de calostro. Primero, higiene previa. Antes de proceder al ordeño, debe lavarse con agua y jabón tanto la ubre como sus manos y deben estar limpios y desinfectados los recipientes en donde se recogerá y congelará el calostro. Segundo, ordeño. Para ordeñar, presione con su mano sobre toda la glándula bajando la leche. A continuación, sin dejar de presionar, apriete el pezón dirigiéndolo hacia la boca del recipiente de recolección. Una vez extraída la leche, proceda a etiquetarla con la fecha en la cual usted ha hecho el ordeño y a almacenarla en el congelador. Corte de cola. Tome el lechón por sus patas traseras y déjelo colgar. Inmovilícele la cola con el pulgar de esa misma mano. Otra opción para inmovilizar la cola es esta. Tome el descolador y corte lentamente la cola aproximadamente a 2 centímetros de la raíz. Verifique la buena cauterización. El lechón no debe sangrar. El lechón sangra cuando el corte se realizó muy rápido o la cuchilla no estaba suficientemente caliente. Aplique yodo al 5% sobre el punto de corte con gasa o con un frasco. En adelante deberá verificarse la buena cicatrización del muñón de la cola. Con la práctica de descoles se reduce el canibalismo entre los animales de levante y ceba, mejorando su rendimiento. Corte de colmillos. Coja el lechón rodeando su nuca y presione con sus dedos índice y pulgar entre la quijada y la mandíbula, obligando al lechón a abrir la boca. Corte cada colmillo individualmente con un movimiento firme y rápido, lo más a ras que sea posible, sin llegar a herir las encías. El corte no puede dejar astillas. Si el colmillo se desastilla, se debe cortar nuevamente. Con la práctica usted encontrará la forma más cómoda de manipular el lechón para cortar cada colmillo. Fíjese que para los colmillos superiores o del maxilar, usted puede introducir el descolmillador por el frente o desde atrás. Ambas formas son correctas. Aplique yodo al 5 o 10% en los sitios de los cortes. Puede hacerlo con un algodón o con un gotero. Tatuaje de lechones. Una vez ha definido las letras y números apropiados para la camada y tiene listos todos los elementos necesarios, confirme que esa numeración es la correcta, tatuando sobre un papel o registro de camada. Adicione tinta sobre los dados y sobre la zona de la oreja que será tatuada. Ahora aplique el tatuaje teniendo en cuenta lo siguiente. Coja la oreja dejando área suficiente para el tatuaje.
Fíjese que todas las agujas estén dentro del área de la oreja antes de presionar. Si no se tiene cuidado, algunas agujas quedan por fuera y el tatuaje sale incompleto. Presione el tatuador con un movimiento rápido y fuerte. Retire el tatuador y frote la tinta sobre la oreja con sus dedos, asegurando que penetre por los agujeros. Si usted realiza en la forma adecuada el tatuaje, estaremos garantizando una identificación clara de cada cerdo durante todo el tiempo que éste permanezca en la granja. Amamantamiento fraccionado luego del parto. Cuando todos los lechones hayan mamado calostro, se procede a dividir la camada en dos grupos parejos. Mientras un grupo permanece afuera con la cerda, el otro permanece encerrado en el cajón. Los grupos se intercambian aproximadamente cada 2 horas. Preste atención especial a los lechones más débiles. Si es necesario, ayúdeles a coger la teta. Cuando se hayan intercambiado 10 veces o se considere que la camada está pareja y haya suficientes pezones para los lechones, se quitan las tapas de las entradas a la lechonera, dejando que estos circulen libremente. Atetes luego del parto. Esta práctica se hace necesaria en los siguientes casos: lechones muy disparejos en una camada. También en caso de lechones muy débiles o patiabiertos. Más lechones que pezones. Muerte o agalactia de la cerda. Camadas disparejas. Hembras de primer y segundo parto. Las hembras que se consideren dóciles, buenas madres y con buenas características de sus pezones, entregan los lechones más pesados y reciben los livianos. Debemos asegurar que los lechones queden parejos en cada camada y los lechones problema queden con la cerda reconocida como la mejor del grupo. Estos movimientos deben quedar consignados en el registro de camada. Se deben realizar una vez terminadas todas las prácticas con los lechones o a más tardar 2 o 3 días después. Bueno, miren, ese es el complemento de la parte de atención de partos. Vamos a explicarles un poquito sobre algunas variantes que hay en la atención de partos en la granja La Inca. Términos, por ejemplo, atetes se refiere a reacomodos, o sea, asignar o distribuir adecuadamente los lechones según tamaño, según peso, ¿verdad? Entonces, y lo que hace es que, o el número de tetas de la cerda. Si una cerda, por ejemplo, tiene 14 tetas viables y tuvo 18 lechones, entonces se agarran 4 lechones y se trasladan a otra cerda que tal vez tiene 14 tetas viables, pero solo tiene 10 lechones. Entonces, usted ya uniformizó o ya dio uniformidad al número de lechones por cerda. Entonces, esos son ejemplos del por qué realizar reacomodos, los famosos atetes. Otro motivo de reacomodos, por ejemplo, cuando una cerda presenta el síndrome de MMA, que es lo que es metritis, mastitis agalactia. ¿Qué es metritis? Es una infección uterina. ¿Qué es mastitis? Es una infección a nivel de ubre que altera lo que es la composición química de la leche. ¿Y qué es agalactia? Es la pérdida del reflejo de producción de leche de la cerda. Entonces, cuando esto se da, uno tiene que cambiar todos los cerdos de esa camada y está obligado a poner una cerda nodriza, decimos, ¿verdad? Una cerda que tal vez va en la última semana de lactancia. Entonces uno la desteta inmediatamente, ¿verdad? Y al destetarla, pues le quedan los, digamos, los lechones se van a destete y la cerda pasa a ser madre de lo que son los lechones, pues, que la cerda que tiene el síndrome MA, pues los dejó, ¿verdad? Entonces esa sería una
una forma de realizar reacomodos y hay varios motivos. Hay una manita levantada, por favor. Ingeniero, disculpe, ¿qué dijo que era metritis? Metritis es una infección uterina que se da principalmente después del parto muchas veces, ¿verdad? Por todo digamos, el trabajo de parto que hace la cerda, o a veces quedan restos de placentas, ¿verdad? O restos de todo el proceso de parto ahí, ¿verdad? Algunos, por ejemplo, cordones umbilicales, meconio. Entonces, la cerda tiende a desarrollar una infección. Eso es lo que se llama metritis. Esos términos los vamos a ir ampliando, pero hoy, como les decía, el objetivo es darles algunos fundamentos para que ustedes pues, tengan principios para atención de partos. Miremos otra parte. Por ejemplo, les decía de los atetes, nosotros llamamos reacomodos. Ya ahí les mencionan motivos y poco a poco pues, vamos a ir viendo más motivos de reacomodos. Eso nosotros lo miramos en el manejo del lechón. Por ejemplo, otras cositas que nosotros no realizamos. Nosotros no descolmillamos. Ustedes vieron el video, ¿verdad? Que hay un proceso de descolmillado. Son muy pocas las granjas que descolmillan allá a nivel de Guatemala. En la mayoría casi no se descolmillan. ¿Por qué no descolmillamos en la ENCA? Por la genética que manejamos. La genética nuestra, como es a base de hibridaciones y líneas, que ya lo vamos a ver, y cruces, viene mejorada para que la cerda sea muy buena madre. Y cuando digo muy buena madre, es una cerda que en lugar de dañar los lechones, ¿verdad? Trata de cuidarlos. Ustedes vieron ahí en el video que hacían una prueba, ¿verdad?, de agresividad de la cerda. Entonces, regularmente nuestras cerdas no son agresivas. Eso no quiere decir, y ahí está la recomendación, que más de alguna cerda que ustedes vayan a atender en los partos se les vaya a tornar agresiva, pero eso se ve. Muchas veces no hay ni necesidad de hacer la prueba de agresividad porque la cerda está agresiva desde el inicio de los síntomas de parto, ¿verdad? Eso es en cuanto a la parte de agresividad y la parte del descolmillado, que nosotros no lo hacemos. Otra cosa que no hacemos es el tatuado. Nosotros no manejamos tatuajes. ¿Por qué no manejamos numeración por tatuadora? Porque regularmente es impráctico. Los números, ¿verdad? Tienden no a borrarse, sino a no verse por el efecto del polvito o lodo que a veces tiene los cerditos en las orejas. Entonces a nosotros se nos facilita más hacer muescas en las orejas. Entonces nosotros manejamos una numeración especial que es número de camada y número de lote. El número de camada va en la oreja derecha y el número de lote va en la oreja izquierda. ¿Qué significa para nosotros el número de camada? Es el número de camadas o el número de partos que llevamos hasta esa fecha del año. Por ejemplo, hagamos un pequeño ejercicio. En esta semana estamos en la semana 5 del año 2022. Entonces, obviamente, el número de lote de esa camada, de todas las camadas que van a nacer esta semana, el número de lote va a ser 5, porque el número de lote corresponde al número de semana que lleva el año. Eso quiere decir que nosotros trabajamos 52 lotes. Ahora bien, el número de camada, ¿a qué corresponde? Corresponde al número de partos en el año. ¿Cómo sacamos los números de partos en el año de una granja? Por ejemplo, la granja La Enca tiene actualmente 100 partos, 100 vientres. Pero nosotros sabemos que el ciclo productivo, recuérdense, de una cerda, ¿de cuántas semanas es? Vamos a ver quién me lo dice. El ciclo productivo de una cerda, ¿de cuántas semanas es? A ver, aparte está el ciclo reproductivo. ¿Sí, Catherine? ¿Le escuchamos? 3 meses. Luego, ahí se recuerdan que es ciclo productivo en semanas. José Daniel, España. ¿Perdón?
Está entre 20.28 semanas. Así es, está entre 20.28 semanas. ¿Por qué? Porque son 3 meses, 3 semanas, ¿verdad? Digamos, 3 días. Son 114 días, equivalente a 16 semanas, más 3 semanas que pasan dando lactancia, más una semana de descanso, son 20 semanas, son 20.28 semanas. Muy bien, muy bien. Ahora bien, entonces, si nosotros venimos y tenemos, sí, Adolfo, y también José, ¿sí? ¿Los escucho? Ingeniero, pues perdone, yo en el video escuché que le hacían la prueba para ver si estaba preñada la cerda a los 114 días. No, la prueba de preñez se hace en los primeros 21 días, luego 30 días y 42 días. Se pasa el tester o el ultrasonido, eso también lo enseñamos en la práctica, para confirmar. A partir ya de los 42 días, ya las cerdas tienen que confirmarse que están preñadas. Ahora, se pasan de gestación a maternidad 5 días o 7 días antes de la fecha probable de parto. Eso es lo que hacemos. No sé si con eso te queda un poquito más claro. Ahora sigamos con la parte que veníamos. ¿De dónde salen, verdad, ese número de partos por semana? Decíamos que teníamos 100 vientres y que el ciclo productivo de una cerda es de 20 semanas. 20.28. Entonces, 100 dividido 20, ¿cuánto le da? Le da 5. Entonces, ese 5 corresponde al número de partos que yo espero a la semana, con un 100% de fertilidad. Pero la fertilidad en una granja anda alrededor del 90%. Quiere decir que si tengo 100, 90 cerdas son, ¿verdad?, las que me van a estar pariendo constantemente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso no quiere decir que las otras 10 no, pero muchas veces se alarga el periodo porque algunas repiten. Esto es bastante dinámico. Entonces, pero de ahí salen que los 5 partos a la semana. Entonces, yo esperaría 5 partos por semana. Si yo tengo 100 vientres, entonces, y ahorita estoy en la semana 5, iniciando la semana 5, porque las semanas en cerdos comienzan entonces, estaría yo teniendo 20 partos ya. O sea, 20 partos. Estaría ya por el parto 21, 24, 25. Cuando yo cierre el sábado, yo debería de tener alrededor de unos 23, 24 partos. Tal vez no voy a tener los 25. ¿Por qué? Porque no es el 100% de los partos que voy a estar esperando, ¿verdad? Sino que el porcentaje de fertilidad, ¿verdad?, es alrededor del 90%. Por eso se dice que vamos a estar esperando de 4 a 5 partos a la semana. Entonces, ahí va el número de camada. Entonces, por ejemplo, si tenemos el parto 21, por ejemplo, por decir el día de hoy, el miércoles ustedes, ¿verdad?, de repente van a tener el 22 o así, o a lo mejor todavía no vamos por el 22, ¿verdad? De repente vamos por el 20, ¿verdad? Y así. Entonces, según la fecha de parto de la cerda, ¿verdad?, usted asigna el número de camada, ¿verdad?, en función al número de partos que lleva en el año, ¿ya? Entonces, usted viene y dice, bueno, yo tengo 5 partos por semana y tengo 52 semanas, pues voy a tener tantos partos en el año. Y así es como uno va viendo los índices productivos y reproductivos de una granja de cerdos. Vamos a ver qué otra cosa apunté aquí. Bueno, algo bien importante, ¿verdad?, que hay que hacer cuando uno tiene partos. Primero hay que ver, como bien lo dice el video, la manifestación de síntomas de parto de la cerda. La cerda se pone intranquila. A veces comienza a patear de esta manera digamos, la jaula. A veces muerde los caños. No come, ¿verdad? Entonces, ni toma agua y se pone intranquila. A veces se echa, luego se levanta, se pone un poquito agresiva.
Pero una prueba importante que hay que hacer cuando la cerda manifiesta eso, ¿verdad? Y ella se echa, hay que hacerle masaje en la ubre y ver si ya está liberando leche. Cuando la cerda está liberando leche regularmente, más del 90% de probabilidades de que la cerda entre 1 a 2 horas va a parir. Pero recuérdense que esto es dinámico y por eso es de que tienen ustedes que atender partos. En primer lugar, no todas las cerdas, ¿verdad?, presentan los mismos síntomas de parto. Hay cerdas que ni siquiera se mueven, están tranquilas y cuando siente uno ya está el primer lechón. Por eso hay que cuidar 2 días antes y 2 días después de la fecha probable de parto, ¿verdad? Entonces, son cositas pues que tenemos que ir viendo y ustedes lo van a realizar en la granja. Hay cerdas que pasan hasta 2 días antes de parir eliminando leche por las tetas, ¿verdad? Por eso les digo, más del 90% la característica es que cuando ya comienza a liberar leche, la cerda pare en las primeras 3, 4 o 5 horas. Pero hay cerdas que pasan 2 días liberando leche y no paren. O sea, uno tiene que ir viendo los síntomas porque cada cerda, y eso es lo que ustedes viven en la granja. Todas las cerdas, ¿verdad?, tienen diferentes síntomas, ¿verdad?, de presentar partos. Y los que más son es de que se presentan agresivas, muerden los caños, patalean, pierden apetito, se ponen inquietas, ¿verdad? Entonces, y liberan pues leche a través de la glándula mamaria, que es el síntoma más característico ya cuando el parto inicia. Recomendación, ustedes miran una cerda que está inquieta, déjenla, mejor si se alejan de ella, ahí la dejan, ¿verdad? Entonces, cuando ella ya se echa y comienza, y ustedes miran que expulsa el primer lechón, pues inmediatamente comienza a asistir el lechón. Ya vieron lo que hay que hacer ahí en proteger el lechón. Limpieza de los orificios naturales, limpieza general del lechón, del cuerpo y el masaje. Si no respiran, pues hay que auxiliarlo para que respire. Inmediatamente de eso, lo que se hace es calefaccionarlo, pasarlo a la lámpara de calefacción, que va a estar alrededor de unos 32 a 33 grados centígrados, ¿verdad? Entonces, después de pasarlo ahí, el lechón tiene 2 reacciones. O se queda en la lechonera abajo, y si no, él corre de una vez a buscar la cerda para amamantarse. Si eso lo hace, pues en buena hora hay que dejarlo. Pero si el lechón, ¿verdad?, se queda abajo de la lámpara, déjenlo ahí, ¿verdad? Y ya cuando él comience a pararse y a querer buscar la cerda, llévenselo de una vez para amamantarlo. Entonces, limpieza, calefacción y amamantamiento. Ese amamantamiento tiene que ser en los primeros 10 minutos de nacido el lechón. ¿Por qué? Porque tiene que utilizar o tiene que tomar calostro. El calostro, ustedes saben que, ¿verdad?, tiene alto nivel de proteína y alto nivel principalmente de inmunoglobulinas. Y es lo que necesitamos que el lechón tome. Se deberá de tomar alrededor de 200 ml en el transcurso de unas 24 a 36 horas de calostro ese lechón. ¿Por qué es necesario ponerlo a amamantar al lechón que no quiere amamantarse por sí solo? Principalmente, ¿verdad? Principalmente porque si el lechón no se amamanta, ¿verdad?, entonces, y pasan 2 horas sin amamantamiento, el lechón tiende a estar desprotegido porque no va a tener suficientes inmunoglobulinas. Por eso es importante asistir partos. El asistir partos tiene 2 objetivos: proteger los cerdos y proteger también la cerda. Alguien me decía ahí, y cuando algo sobre oxitocina. Ahorita les voy a explicar eso también. Por aquí lo tengo. ¿Cuándo palpar la cerda? Ustedes vieron que una cerda la palparon. ¿Cuándo van a tomar la decisión de palpar la cerda? Bueno, obviamente ahí van a tener que tener el acompañamiento de su profesor de práctica. Cualquier duda, yo con mucho gusto pues le respondo también y me llaman o me dicen y atendemos partos, no hay problema. Miren, ¿cuándo voy yo a palpar la cerda? Cuando yo observe una cerda
que está haciendo contracciones o está haciendo labor de parto, patalea, hace fuerza, quiere expulsar el lechón, pero no lo puede expulsar. Entonces, ahí seguro el lechón está trabado en el conducto uterino. Y si no está atravesadito en el conducto uterino, así como muestra el video, está al fondo, ya al inicio de terminar el canal uterino y llega uno al cuerpo uterino. Ahí a veces se amontonan hasta 3 lechones y por eso es que no pueden salir. Entonces uno con mano enguantada, ahí le dicen a su profesor de práctica que les ponga ahí los guantes para palpar. Aparte son los guantes para atender el parto, que son los guantes de cirugía, ¿verdad? Entonces, y los guantes para palpar. Entonces se ubican sin camisa, aquí se quitan esto, ¿verdad? Y se ponen únicamente en el brazo el guante, según la posición de la cerda, como lo ven, lo vieron en el video. Aplican, ¿verdad?, aceite mineral para lubricarse y sin contaminar el guante ingresan de esta manera, así como ven mi mano, así, ¿verdad? No así, porque entonces lastimo, ingreso yo en el conducto uterino y voy ingresando la mano y voy introduciéndola, ¿verdad? Hasta llegar a sentir resistencia, y ahí va a estar el lechoncito. Lo jalo, dependiendo cómo venga, ¿verdad? Y ya auxilié rápidamente. Esos son el que los cerdos no salgan y estén atravesaditos, y la necesidad de palpar es un motivo muy frecuente de por qué incrementan las mortalidades al momento del parto. Entonces, ese es cuando palpar la cerda. Ahora bien, ¿y cuando no la palpo y aplico oxitocina? Bueno, voy a aplicar oxitocina, ¿verdad? Recuérdense que la oxitocina es la hormona que está relacionada con la producción de leche, junto con la prolactina y también con la generación de contracciones uterinas. Entonces, cuando la cerda no esté dando labor de parto, por ejemplo, llevo unos 4 o 5 lechones y la cerda se quedó echada hasta dormida, pasó 20 minutos, pasó 30 minutos y no hay trabajo de parto. Entonces usted comience ya a preocuparse por esa cerda. Esa cerda lo que tiene es de que perdió el nivel de oxitocina. Entonces lo que hay que hacer es aplicar, hay que ver, ahí aparece el botecito de oxitocina y hay que leer siempre las especificaciones técnicas. Si es una oxitocina que viene para aplicar a dosis de 2 ml. Entonces agarran una jeringuita ustedes y la aplican aquí en la tabla del cuello. Aplican 2 ml de oxitocina. A los 5 o 15 minutos comienzan nuevamente las contracciones de parto y comienza la cerda a expulsar lechones. Entonces, esa es la diferencia. Uno es palpar y el otro es aplicar oxitocina. Ahora bien, ¿en qué momento voy a palpar? Ya les expliqué. ¿Cuánto tiempo debo de dejar que la cerda esté haciendo contracciones y no expulse lechón? Es diferente a aplicar oxitocina. La oxitocina usted espere hasta media hora o hasta 40 minutos. Pero la palpación, cuando la cerda está haciendo contracciones fuertes y ve usted lo mucho que la puede esperar son unos 5 o 10 minutos, dependiendo de las contracciones que usted vea que la cerda haga. Entre más esfuerzo haga la cerda y no puede expulsar el lechón, usted intervenga. Siempre la cerda tiene que estar acostadita y en una buena posición para que usted pueda palpar la cerda. Recomendación: no pensemos que todas las cerdas las vamos a palpar y que porque la cerda de repente no expulsó el lechoncito, voy a intervenir. No, la palpación es el último recurso que tenemos, ¿verdad? Hay que dejarlo como un recurso, ¿verdad? Entonces, y también la aplicación de oxitocina. ¿Por qué? Porque usted no va a venir y si la cerda no hizo contracciones, déjela. A veces pasa hasta 40 minutos y la cerda vuelve otra vez a recargar ese nivel de oxitocina. ¿Por qué no se recomienda estar aplicando mucha oxitocina en las cerdas? Porque al aumentar los niveles de oxitocina en la sangre, sobre todo oxitocina, digamos, artificial,
baja uno la calidad del calostro y repercute en la calidad de los lechones, ¿verdad? Entonces, por eso es de que uno tiene que ir, digamos, manejando los partos en función de todo lo que hemos platicado. Algo importante, se pueden sincronizar los partos haciendo uso de una hormona que se llama prostaglandina. Yo no recomiendo sincronizar partos, prefiero que la cerda trabaje su parto de manera natural y sobre todo aquí en la ENCA porque ustedes tienen que aprender a atender partos. ¿Qué ventaja tiene la sincronización de partos? Usted aplica la prostaglandina 20 o 24 horas antes y el siguiente día ya, por ejemplo, si le aplicó tipo 7 de la mañana, 8 de la mañana, el siguiente día a partir de las 6 de la mañana hacia las 12 usted va a tener los partos. Eso es lo que indicamos como sincronización de partos, ¿verdad? Al igual que en humanos, ¿verdad? Cuando sincronizan los partos, ¿verdad? Entonces, pero aquí nosotros no sincronizamos partos porque preferimos que el alumno atienda los partos por la noche y que aprenda a desarrollar un parto natural. A veces hay complicaciones, ¿verdad? No se preocupen, ¿verdad? Llamen y todo y nosotros con mucho gusto los asistimos, ¿verdad? Tenemos 2 minutos nada más, ¿verdad? Ya está aquí el ingeniero Freddy. ¿Algún comentario que tengan? ¿Verdad? Como les decía, este periodo lo dejé específicamente para fortalecer la práctica en manejo de partos. Obviamente, ustedes van a darse cuenta que no todas las cerdas van a presentar los mismos síntomas de parto. Es más, una de repente va a estar programada para, por decir algo, para que para el 15 de febrero, pero parió 2 días antes. Y tal vez la del compañero que estaba programada para que pariera el 14 de febrero, les va a parir el 16 o el 17, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque una cerda puede adelantar su parto 2 días o bien retrasar su parto 2 días. Y hay que tener cuidado también con los registros. Cualquier cosa me dicen o le dicen a su profesor de práctica para estar monitoreando esa parte. Porque el reto es de que la granja, cuando la tengamos nosotros como catedráticos y alumnos, la granja no pase del 5% de mortalidad de lechones en el área de maternidad. Si mucho, aceptamos el 7%, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestras cerdas, como bien lo dijimos, llegan a dar, ¿verdad? 17, 16 o más lechones. Bueno, se nos fue el periodo. A ver, un comentario. ¿Cómo estuvo el periodo de hoy? Comenzamos el miércoles con genética de cerdos. Es un tema muy bonito también. ¿Algún comentario? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Jovencitos, estamos en los últimos minutos de clase. ¿Alguna duda? ¿Les quedó bien cuándo palpar, cuándo aplicar oxitocina y decisiones así? Obvio, cuando hagan y atiendan su parto, van a estar seguros de que lo pudieron hacer y si quieren seguir atendiendo parto, pues con mucho gusto vuelven a seguir la rotación. Lo importante es que usted lo haga y consolide su conocimiento bajo pues nuestro lema de aprender haciendo. Mucho gusto de saludarlos, de compartir con ustedes. Pasen una bonita tarde.